Vamos a conversar de esto con el economista Jorge González Izquierdo. Él ya está con nosotros esta mañana para conversar sobre este tema. Como está economista, bienvenido a Encendidos. Muy buenos días, Andrea. Muy buenos días, Noemí. Muchas gracias por la invitación. Estamos listos para conversar. No, gracias a usted, economista, y preocupados, creo, todos por la situación actual. ¿Cuáles son las consecuencias que ya podemos ver ahora debido a que no se entregó oportunamente los fertilizantes y estamos en una época avanzada del proceso de siembra y vemos también productos que ya se han incrementado en sus precios en algunos mercados en todo el país? Miren, en primer lugar hay que dejar bien en claro que nosotros, el Perú, somos un país, digamos, en tema de alimentos, distinto a otros, sobre todo africanos, ¿no?, asiáticos. Acá el grueso de los alimentos no los importamos. El grueso de los alimentos lo hacemos adentro del Perú. Entonces, básicamente nosotros importamos 3 alimentos, ¿no? Trigo, maíz y aceite de soya. Pero todo el resto se hace dentro del Perú. Por consiguiente, lo que le pasa a los fertilizantes es muy importante porque te afecta al montón de alimentos que se hacen dentro del Perú. Entonces, ¿y qué está pasando con los fertilizantes? Que a consecuencia de la pandemia del coronavirus y después de la guerra Rusia-Ucrania, se dispararon al cielo, aun cuando ahora ya han iniciado una tendencia a la baja, pero todavía está muy lejos de regresar a sus niveles preguerra, digamos, por lo menos. Y eso ocasionó, primero en el Perú, ocasionó desabastecimiento. Y junto con un aumento de precios en soles muy fuerte de los fertilizantes. El gobierno, ¿cómo contestó? El gobierno del presidente Castillo contestó haciendo 3 licitaciones para traer fertilizantes nitrogenados, ¿no?, especialmente urea. Y las 3 fracasaron. Sin embargo, los privados sí han estado trayendo fertilizantes y tienen una cantidad suficiente en stock de fertilizantes. Lo que pasa es que están muy caros. Entonces ahora la recomendación que yo le doy al gobierno del señor Pedro Castillo es que ya deje de tratar de estar él importando directamente los fertilizantes, porque ya fracasó 3 veces y lo probable es que siga fracasando. Fracasó, profesor, pero ahora han anunciado un bono. A eso ¿De voy. qué forma ayudaría? Entonces, sí, en vez del bono, ¿no?, que según los mismos dirigentes del sector agrícola está llegando solo a un 30-40% de los afectados, mejor que dé una especie de vale, ¿no?, para que los agricultores vayan a los privados, compren los fertilizantes. Pero, por ejemplo, González Izquierdo es un agricultor. Le toca la puerta a un privado que tiene fertilizantes y le digo, quiero comprarte fertilizantes. Y él me dice, mira, el precio es 100 soles. Entonces yo le digo, pucha, 100 soles no te puedo pagar. Pero entonces viene el gobierno, me da un vale, un vale, que dice, vale por 60 soles. Entonces yo voy, le toco la puerta y le digo, está bien, véndeme a 100, pero de esos 100, 60 paga el gobierno y 40 pago yo. Y de esa forma, creo, haciendo trabajar al mercado, de esa forma, pienso yo, Noemí, Andrea, que es la forma de prontamente, rápidamente resolver este tema, ¿no? Profesor, ¿cómo está? Estamos conversando con Jorge González Izquierdo, él es economista, respecto a la falta de fertilizantes para la producción de alimentos en nuestro país. Profesor, Andrea Closa le saluda. Yo le quería preguntar, ¿cuál es el porcentaje de incremento en los precios debido a esta problemática? Mira, problemas con los fertilizantes, para contestarle la pregunta a Noemí así concretamente. Problemas por falta adecuada de tener fertilizantes los agricultores, sobre todo los agricultores de la agricultura familiar, que es la que alimenta realmente a las ciudades. El problema de que ellos no usen la cantidad adecuada de fertilizantes es que la productividad de una hectárea baja. Si antes hacían, por ejemplo, en una hectárea 100 kilos de papa,
el hecho de que no tengan los fertilizantes en la adecuada cantidad, esa hectárea de papa ahora le va a dar, en vez de 100 kilos de papa, le da 50 kilos de papa. Entonces, el efecto es afectar la productividad, y afectando la productividad te afecta fuertemente el precio de los alimentos. Y contestando a Andrea, al mes de agosto, según el INEI, la inflación de alimentos al mes de agosto superaba el 13%, cuando la inflación promedio es 8.4, la inflación de alimentos estaba casi el doble, ¿no? Golpeando fuertemente el bolsillo, Andrea, de los que menos tienen, de los pobres, ¿no? Claro. Profesor González, son consecuencias que las estamos viendo ahora, pero ¿qué consecuencias tendremos para el futuro? Por favor, si podemos seguir conversando, le pedimos que nos espere un momento. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y al volver retomamos nuestra conversación con el economista Jorge González Izquierdo. Volvemos. 10:21, nosotros retomamos nuestra conversación con el economista Jorge González Izquierdo. Según la encuesta de Datum, el 89% de ciudadanos está preocupado porque los precios de los alimentos se han incrementado y de pronto también se podrían incrementar más. Esa sería tal vez la tendencia economista. En ese sentido, estamos en un escenario bastante complicado, no tenemos fertilizantes. Usted nos hablaba de un efecto que ahora estamos viéndolo en la productividad, en el sector agrario. Eso quiere decir que no tendríamos lo suficiente en el mercado, y a eso se suma que no tenemos los recursos económicos para adquirirlos. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro, profesor, teniendo en cuenta que este problema de fertilizantes aún no se puede solucionar? Mira, Noemi, la solución no la veo demasiado complicada, ya vuelvo a repetir. Yo creo que armando primero un buen sistema de entrega de balones. Además, esto ya se hizo en el pasado, no es algo nuevo. Ya se hizo en el pasado con los balones de gas. Y funcionó, más o menos funcionó. Yo creo que se puede volver a intentar ahora. Pero ya respondiendo a tu pregunta concreta, ahí hay dos posiciones, Noemí, Andrea. Ha salido el Ministerio de Agricultura a decir que el tema de los fertilizantes ha afectado, sí, la producción agrícola, sobre todo de la agricultura familiar, pero que ese efecto ha sido más o menos leve, en la posición del Ministerio de Agricultura. Sin embargo, al frente, algunos dirigentes del sector agrario han salido a decir que el efecto es fuerte. Entonces tenemos dos posiciones, la posición del gobierno a través del Ministerio de Agricultura, que ha dicho el efecto se está dando, pero es algo leve, y al frente los dirigentes que representan organizaciones agrarias que dicen que el efecto es fuerte. Entonces, ante esas dos posiciones bien distantes, vamos a observar en la vida real con nuestros propios ojos, Noemí, Andrea, conforme pasen las semanas, cuál es el comportamiento del precio de los alimentos, ¿no? Porque ante estas dos versiones diferentes hay que ver que la realidad se pronuncie, no González Izquierdo, sino la realidad se pronuncie, la calle, y nos diga cómo en las semanas que vienen, si los precios de los alimentos siguen haciendo esto o se estabilizan alto o empiezan a bajar. Eso nos lo va a decir la realidad, pero conforme van pasando las semanas, Andrea, Noemi. Sí, profesor, yo tengo dos consultas cortitas. La primera, ¿cuál es el motivo de esta ausencia de fertilizantes? ¿Qué es lo que pasó para que de pronto, de un momento a otro, estemos sufriendo por esta falta de fertilizantes en la producción de alimentos? Y la segunda, ¿cuáles serían las consecuencias a largo plazo de no solucionarse esta problemática? Mira, con respecto a tu primera pregunta, fue un problema mundial, Andrea. Lo que pasa es que, primero, por la pandemia, se comenzó a impactar una serie de precios, ¿no?, de productos importantes internacionales, entre ellos los fertilizantes, la urea, ¿no?, y otros fertilizantes nitrogenados. Pero con la guerra Rusia-Ucrania la cosa se empeoró muchísimo. ¿Por qué? Porque Rusia es uno de los grandes productores de fertilizantes, de urea. Entonces, obviamente, como estaba peleando, estaba pues ahí agarrándose, y está todavía agarrándose a golpes con Ucrania, se afectó. Entonces, en primer lugar, el tema vino del mundo, ¿no? El precio en el mundo de los fertilizantes se disparó, Andrea,
a los cielos se fue, ¿no? Y como nosotros importamos casi todos los fertilizantes que usamos, los importamos, entonces, estos fertilizantes me refiero a los químicos, ¿no? Claro. Los importamos, entonces obviamente esos tremendos precios se metieron acá, pues. Y ahí comenzó el problema, porque los agricultores iban a querer comprar su fertilizante al precio de siempre, y le decían, ese precio ya no existe, pues. Ahí empezaron los problemas, Andrea, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, si esto no se soluciona, obviamente que nos va a pasar lo que le está pasando a una serie de países africanos, ¿no? Que tienen graves problemas también con los fertilizantes, y el precio allá, mientras acá el precio de los alimentos ha subido más de 13%, en algunos países del África hoy día han subido más de 28%. Wow. Entonces, así te respondo a tu pregunta: si no se soluciona este problema de abastecimiento adecuado de los fertilizantes a precios adecuados para los agricultores, sobre todo de la agricultura familiar, la cosa que se viene es que va a haber menos oferta, y si hay menos oferta hay más escasez. ¿Y qué le pasa al precio de algo que comienza a escasear? Más todavía, sube más. Pues entonces es esperar que los precios suban más. Por eso el gobierno tiene que actuar rápido si no quiere que eso pase, ¿no? Por supuesto, profesor, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta edición. Nos quedamos preocupados, así como el 89% de ciudadanos en el país que está preocupado por el precio de los productos en los mercados. Esperemos la actuación oportuna de las autoridades. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Hemos conversado con el economista Jorge González Izquierdo en esta edición de Encendidos. Nosotros tenemos que actualizar los titulares de RPP. Regresamos con más en esta edición de Encendidos para RPP, la voz de todo el Perú.